Epicentro Chiapas, bajo la conducción de Jorge Ruiz y Jorge Maldonado, dos excelentes colegas de allá, de ese bello estado de Chiapas. El invitado es Julio César Gómez Alfaro, licenciado en Biología, cuenta con diplomados como en Ecología de Paisajes y Sistema de Información Geográfica, en Impacto Ambiental y Ordenamiento Ecológico, curso de especialización en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Rural, curso de especialización en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, entre otros. Actualmente es asesor en materia de gestión ambiental y planeación en el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Secretaría de Servicios Municipales. El tema es Chiapas y el cambio climático, y si alguien tiene una relación estrecha con el agua, con geografía interesante, con unas curvas de nivel que enamoran y unos acantilados preciosos, pues es Chiapas. Y entonces, pues obviamente tienen una necesidad impetuosa con entender de una manera muy efectiva el cambio climático. Jorge Ruiz, sin más, el piso es suyo, los dejo, cierro mi cámara y todo suyo el tiempo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Por ahí se escucha un poquito de eco. Ya estamos al aire. Perfecto. Muy buenas tardes. Estamos en este 5º aniversario también celebrando estas transmisiones que se han estado llevando a cabo ya por 5 años a nivel nacional. El caso de Chiapas, estamos hablando de, vamos a cumplir 2 años ya y estamos, esta ocasión, tenemos de invitado al biólogo, no lo veo por aquí, ya está. Tenemos por aquí al biólogo Julio César Gómez Alfaro. Está utilizando otra computadora porque dice ahí José Alfredo Ruiz Amayoa. Pero bueno, puedes abrir tu micrófono, mi estimado Julio. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorgito? Buenas tardes. Perfecto. Sí, es que en otra ocasión presté el equipo. Por eso no Muy bien, excelente. Pues estamos platicando con el biólogo Julio César Gómez Alfaro. Ya dieron su reseña curricular al iniciar este programa. Tenemos tiempo muy escaso para poder platicar sobre un tema pero muy extenso que tenemos aquí en el estado de Chiapas. ¿Quién mejor para eso que nuestro amigo, el biólogo Julio César, para explicarnos por qué tan vulnerable la situación de Chiapas ante el cambio climático? Julio César Gómez Alfaro es el consejero presidente del Consejo Consultivo de Cambio Climático en el estado de Chiapas. Actualmente colabora en algunos proyectos con el municipio y es consultor independiente en el tema de cambio climático también aquí en el estado de Chiapas. Julio, muy buenas tardes, para ti es el tiempo. Gracias, Jorge. Gracias a todos los que están esta tarde interactuando con este hermoso proyecto que conforman todos ustedes, y felicidades por el aniversario. De veras que sí, qué bueno que han avanzado, han sido importantes esparciendo información y sobre todo dejando en claro muchas cosas que quizás para muchas personas son duda. Pues Chiapas es uno de los estados más ricos en biodiversidad, en agua, en grupos indígenas, en geografía, en cultura, en todo, y pues también en cambio climático. No podemos quedar atrás como estado. Desgraciadamente nosotros en Chiapas hemos estado perdiendo mucho de nuestros recursos forestales. Por ejemplo, si hacemos una comparación de 1986 al año 2015, que fue una de las últimas, de los últimos estudios de cambio de uso del suelo y vegetación en Chiapas, pues resulta que nosotros hemos perdido un promedio de 65,000 hectáreas de cobertura forestal por año. Entonces, nuestros recursos naturales han sido amenazados, y lo que en las últimas décadas más ha provocado el cambio de uso del suelo es precisamente la degradación. Nosotros nos comparamos con estados como Nuevo León, con ciudades como Monterrey, en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero, con un 38% de aportaciones, pero del sector agropecuario, por el cambio de uso del suelo principalmente. Entonces, la deforestación, la degradación, la quema, la forma en que actualmente se desarrolla la actividad agropecuaria, pues es uno de los factores que está creando condiciones muy vulnerables para Chiapas en cuanto a cambio climático. Los escenarios que nosotros tenemos en el estado en cuanto a cambio climático, nos muestran que vamos a tener incrementos de temperatura muy fuertes, y que básicamente los incrementos están asociados a las zonas de producción. Por ejemplo,
en el término de distribución de la población, las áreas que los escenarios de cambio climático han determinado de mayor impacto en lo que llamamos el futuro cercano, el futuro lejano, estamos hablando del año 2050, al año 2100, pues implican las principales zonas urbanas o las zonas más pobladas. Nosotros hemos tenido como siempre, pues podemos decir presunción que nuestras áreas naturales protegidas son los mejores espacios que tenemos para mantener nuestros recursos. Desgraciadamente al final están quedando siendo nuestros únicos espacios conservados. Por ejemplo, las reservas del Triunfo, de la Sepultura, de la Frailescana, hasta el volcán Tacaná, que conforman un área conservada de la Sierra Madre de Chiapas, es donde tenemos los menores impactos en cuanto a cambio climático, pero el resto del estado, costa del estado, depresión central del estado, macizo central o alto de Chiapas, son zonas muy, pero muy vulnerables. La zona más vulnerable que estamos detectando para el escenario cercano es precisamente la depresión central, de Tuxtla Gutiérrez hasta Comalapa, yéndose por todo lo que es el cauce del río Grijalva. En estas regiones es donde nosotros estamos percibiendo los cambios más bruscos en cuanto a las alteraciones de la temperatura y la precipitación. Tal así que en los últimos años, por ejemplo, el año pasado y antepasado, en la ciudad de San Cristóbal se empezaron a detectar granizadas atípicas al inicio del temporal, granizadas que realmente pues provocaron incluso algunos problemas viales, incluso algunos daños en cuanto a la infraestructura urbana, y acompañados de pues tormentas, ¿no? O de huracanes, o como le decimos aquí en Chiapas, culebras de viento, que es esta formación como un tifón que acumula temperatura en ciertas áreas de una zona geográfica, y cuando viene el cambio de energía por el desplazamiento de las nubes de lluvia, con el cambio de temperatura de frío-calor, se vienen formando estos tipo huracancitos o remolinos de viento, ¿no? Entonces, esto había pasado en San Cristóbal hasta el año pasado, pero resulta de que este año en Tuxtla ya tuvimos el primer fenómeno que ocurrió hace unos días y dejando pues algunos daños a la población civil. En un momento dado me preguntabas, Jorge, ¿por qué está pasando esto? Precisamente porque estamos acumulando calor y estamos teniendo cambios muy bruscos de temperatura. Si ustedes han notado, los que vivimos en Chiapas, tenía prácticamente unos 8 o 10 años que no llovía como está lloviendo ahora. Este es uno de los mejores años en cuanto a precipitación de los últimos que han pasado. Mínimo llevábamos 6 años de sequías bastante marcadas. Por ejemplo, ahorita estamos, por la fecha, que estamos a 3 de agosto, deberíamos estar a la mitad de la canícula. Normalmente las canículas o la sequía interestival habían sido muy secas en Chiapas en los últimos 5 o 6 años. Este es el primer año en el que prácticamente estamos en canícula con lluvias. Ayer llovió, hoy está puesto que va a llover. Prácticamente todos los días ha estado lloviendo, y eso que estamos en la época donde normalmente hay un remanso en cuanto a la precipitación de acuerdo a las gráficas del estado. Entonces, el efecto de años de sequía con un año de lluvias muy bueno, pues está generando precisamente este choque térmico que está provocando la aparición de estos molinos de viento, estos remolinos de viento, y que pues no estábamos nosotros previendo en nuestras condiciones hidrográficas, fluviales sobre todo. Entonces, pues tenemos un problema severo en Chiapas, que aunque tenemos muchos recursos, aún todavía, gracias a Dios, nuestros recursos ya están más dispersos, están más aislados, y los efectos de la precipitación producto de este calentamiento desigual de la Tierra, pues nos están generando estos estragos, ¿no? Afortunadamente, al menos en Tuxtla no hemos percibido ahora estas inundaciones como se habían dado en años anteriores, pero si ustedes transitan en la ciudad en las horas pico de lluvia, por ejemplo, antier en la tarde-noche, las corrientes de agua eran bastante fuertes. Lo que quiere decir que estamos teniendo precipitaciones fuertes en corto tiempo y se está acumulando el agua sin darle tiempo a que la tierra la pueda filtrar. Ese es otro de los fenómenos que nos están atacando en el estado. Entonces, pues como todo el país y como todo el mundo, estamos en el ojo del huracán. Nosotros en Chiapas necesitamos empezar a generar algunos procesos de reconversión productiva para que empecemos a reducir precisamente esta generación de gases de efecto invernadero y tengamos un poco más de control de nuestras emisiones.
pensando en incluso mitigar algunas de ellas con acciones puntuales, como por ejemplo, no solamente reforestar las áreas de vegetación natural, sino también las áreas urbanas, conurbadas, y pues empezar a hacer procesos productivos en los que se mezcle, por ejemplo, agricultura con fruticultura, con algunos procesos de silvicultura, estos sistemas agroforestales que bien pueden ayudar al Estado a mejorar sus condiciones en cuanto a la regulación de la temperatura y la humedad. Es Chiapas un estado afortunado por la cantidad de recursos que tiene, pero también es un reto para un estado como el nuestro evitar o reducir la degradación como se ha dado hasta el día de hoy. No sé, Jorge, si tengas alguna pregunta en específico. Claro, claro. Cuando hablábamos de lugares vulnerables, Julio, nos remontamos hace algunos años atrás también. Tuvimos una tragedia muy grande en un lugar que se llama Juan del Grijalva, en la zona norte del estado. Todo apunta que también fue, claro, por un tema de sobreexposición al agua en alguna zona de ese lugar que se vio muy afectado, pero ya los estudios posteriores señalaban que había, que ese cerro que se desgajó ya lo habían talado, ya no tenía árboles. Entonces estamos viendo que la misma población está, en pocas palabras, o sea, estamos cavando nuestra propia tumba. Sí, definitivamente la exposición que tienen nuestros suelos por la falta de cobertura forestal es una de las causas por las que nosotros estamos pasando muchos problemas. Desde el punto de vista de manejo integral de cuencas, nosotros tenemos ya cuencas que no tienen la misma capacidad de retención del agua. El coeficiente de escurrimiento, como se le llama, es uno de los elementos que más se han ido modificando. El coeficiente de escurrimiento es, por ejemplo, el tiempo que tarda una gota de agua cayendo en la parte más alta de la cabecera de una cuenca en recorrer la cuenca y llegar hasta su punto final. Si es una cuenca abierta, por ejemplo, como las de la costa, pues al mar, ¿no? O como la cuenca del río Sabinal, donde estamos aquí en Tuxtla, que es una cuenca semicerrada, va pues al río Grijalva. Entonces, este coeficiente de escurrimiento junto con el coeficiente de infiltración nos están diciendo que en nuestras cuencas el agua pasa muy rápido de cuando cae la gota de lluvia a cuando sale de la cuenca y muy poca de esta agua se está quedando en el terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos cuencas muy reactivas. O sea, llueve un poquito y empieza a escurrir. ¿Por qué? Porque no tenemos cobertura forestal, porque hemos quitado esta base biológica que regula y que puede hacer que el agua que llueve se vaya infiltrando y se quede más tiempo y que el coeficiente de escurrimiento sea mucho más lento, o sea, que el agua tarde más tiempo en recorrer desde su llegada hasta su salida de la cuenca. Entonces, Chiapas es un estado que por su geografía distribuido en cuencas muy, muy reactivas, y pues la más grande es la del río Grijalva, ¿no? Que es la que está conduciendo la mayor cantidad de agua que está dando servicio a las hidroeléctricas, que en este caso, en la muy particular de Juan del Grijalva, precisamente fue ese, ¿no? Como la falta de capacidad de retención de agua, porque ya no hay vegetación, o en su momento, porque ya no hay que retenga la tierra que tiene ese peso del agua que se está acumulando. Claro, otra de las cosas que sería importante comentar, ustedes que están viendo el tema de cambio climático en el estado de Chiapas, ¿en algún momento cruzan información con el área de protección civil, tratando de gestionar los riesgos de aquellas personas que por desconocimiento, por ignorancia, o muchas veces hasta con el conocimiento, pueden asentarse a la orilla de ríos o en lugares que ya presentan ciertos problemas? El cambio climático, ¿en algún momento ustedes también ven esa parte? ¿Pueden ustedes hacer alguna observación o alguna recomendación a ese tipo de lugares? Claro que sí. Desde el Consejo Consultivo de Cambio Climático, que me toca presidir ya por últimos días, porque ya se hizo las nuevas elecciones y va a haber cambio de dirección de presidencia. El Consejo, pues una de sus funciones es precisamente esa, asesorar a los diferentes entes del gobierno del Estado, desde lo que es la Comisión de Cambio Climático, para que podamos generar la información que ellos necesitan para poder tomar decisiones. La función del Consejo es precisamente con los datos que se tienen, presentarlos, ponerlos a la mesa del gobierno del Estado
para que a partir de esta información se empiecen a encauzar pues las decisiones importantes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con este asunto de la contingencia, pues como Consejo Consultivo estamos interactuando muy de cerca a través de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural con el Gobierno del Estado, a fin de hacer propuestas de los escenarios que vienen, las situaciones complicadas que están desde el punto de vista económico y cómo esta situación económica, cómo la parte del cambio climático va a afectar a las poblaciones humanas. Y cuando hablamos de riesgos, no solamente desde el punto de vista hidrológico, ¿no? O hidrográfico. Por ejemplo, ahorita uno de los temas que nos preocupa mucho es que los recursos naturales de Chiapas están más amenazados por esta contingencia, ya que los pueblos originales, que son los que son dueños de los recursos naturales, ante la falta de opciones económicas, están volteando a ver otra vez al bosque, a la selva, para obtener recursos. Y esto va a implicar un proceso de incremento de la degradación forestal muy fuerte. Estamos hablando, o sea, especulado entre nosotros como consejeros, que podemos llegar hasta un 60% más de degradación de los bosques y selvas a partir de la contingencia esta de la pandemia. Entonces, es función de nosotros identificar estos temas y ponerlos sobre la mesa del gobierno del Estado para que quienes tomen decisiones, ya sea Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Economía, en este caso Secretaría de Protección Civil, pues lo consideren, ¿no? Para tomar las políticas públicas que van a, no sé, a reducir riesgos, a incrementar la seguridad de la población. Sin lugar a duda, el cambio climático y todo lo que ustedes están viendo es, como lo comentabas, es parte de la gestión de los riesgos que debemos de tomar en cuenta. Y creo que antes, estamos hablando de algunos años antes, la protección civil era reactiva, solamente era salir al quite cuando había una inundación, cuando había un deslave, algún deslizamiento. Con toda la información que se ha generado desde la perspectiva que tienen ustedes como profesionales y que puedan ver este tipo de situaciones, ahora nosotros podemos tomar acciones preventivas para poder mitigar riesgos en esas zonas vulnerables. Sí, definitivamente, Jorge, yo esperaría que, bueno, la intención o la idea de este asunto de tener un Consejo Consultivo de Cambio Climático es la interacción, ¿no? Y ojalá pudiéramos tener más interacción con más actores que son los que están actuando en el territorio, que están tanto a favor como en contra, decidiendo por el territorio. Por ejemplo, sería muy bonito y muy interesante que pudiéramos tener más coordinación con instituciones, con empresas, como grupos como el de ustedes, donde pudiéramos promover acciones más puntuales. Uno de los problemas que tenemos nosotros en el Consejo es que somos precisamente solamente consejeros, ¿no? No somos tomadores de decisiones, no somos ni siquiera instituciones que estamos haciendo inversión, más allá de los proyectos que tenemos los 19 representantes que estamos en el Consejo, desde nuestras organizaciones, ¿no? Pero son limitadas. Hay muchos temas que quisiéramos nosotros desarrollar y que estamos poniendo sobre la mesa, pero que también muchas de estas actividades las tiene la sociedad en sí. Y la misma gente, la misma población en sí es la que tiene que empezar a tomar decisiones en términos de cambio climático. Desde cosas muy sencillas como qué hacer con tus residuos sólidos, cómo distribuir o cómo tirar tu basura, hacerlo de la manera más adecuada. Por ejemplo, ahorita que está lloviendo, ¿no? En Tuxtla ha habido muchos problemas, ha habido gente que no quiere los contenedores y han protestado, y estamos hablando de personas de nivel económico alto, ¿eh? Eso es lo más interesante, que por una cuestión de estética o por una cuestión de no sé qué, no quieren un contenedor y prefieren seguir sacando la basura a la calle en tiempo de lluvia, cuando sabemos que la basura en la calle, con estas pendientes y con estos escurrimientos, pues van a terminar acumulándose en las coladeras o directamente en el río y parando en el tapón, ¿no? Formando ese tapón famoso del Cañón del Sumidero con un problema ambiental y social y económico muy fuerte. Entonces, hay cosas que la gente tiene que empezar a hacer, desde sembrar un arbolito y cuidarlo. O sea, ya no es sembrar un millón de árboles, es sembrar un árbol y cuídalo hasta que se vuelva un árbol que esté grande. En ese proceso ya acumuló dióxido de carbono, ya redujo emisiones y aparte está sirviendo para filtrar, ¿no? Y está generando oxígeno y te va a ayudar a regular el clima. Es desde qué consumes, cómo lo usas, cómo lo dispones en el tema urbano.
¿no? Pero en el medio rural también es empezar a hacer estos cambios productivos, ¿no? Entonces, en este asunto de la mitigación y adaptación al cambio climático, que es lo que se promueve, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático tenemos que hablar de que nos tenemos que adaptar, pero también tenemos que mitigar y tenemos que empezar a hacer cambios serios en nuestra vida. Entonces, ahí estamos involucrados todos y eso es bien interesante y eso es lo que nos hace falta entender. El cambio climático es responsabilidad de todos desde su origen hasta su solución. Claro, y es muy importante. Julio, ¿qué tanto ha permeado realmente en la sociedad esta conciencia real del cambio climático o nos hemos quedado en el establecimiento únicamente de políticas públicas y que la sociedad no haya realmente participado en esta necesidad de cambiar las cosas? Pues mira, Jorge Luis, yo encuentro ahorita una sociedad más involucrada. En extremos, por ejemplo. Tenemos gente que definitivamente ignora el tema o no lo quiere ver, y en eso están todos los niveles sociales y hasta en el gobierno, ¿no? Pero también tenemos gente muy preocupada que ya está tomando acción, que ya se está moviendo sin ni siquiera tener en cuenta una invitación o que alguien lo promueva, ¿no? Sino están siendo un poco más reactivos. En el campo, por ejemplo, hemos encontrado nosotros personas que ya se dieron cuenta de que no tienen agua para producir. Imagínense, o sea, un ganadero sin agua para su vaca que toma 50 litros al día, ¿no? Un agricultor que se quedó sin agua para su cultivo y se le ha muerto la cosecha en más de una ocasión, entonces ya están tomando acción. Ya se dieron cuenta de que quemarles hace daño, ya se dieron cuenta que hay que reducir a los agroquímicos que aparte ya ni les funcionan. Entonces, hay gente que está ávida de hacer algo. Hay gente que está ya haciendo algo, pero todavía tenemos un buen grupo de sociedad todavía que no está muy interesado en el tema porque el efecto no le ha llegado directamente a su vida. Es aquella persona que sigue teniendo agua en su casa, que puede prender un clima cuando hace mucho calor, que pues va y compra la comida congelada en los supermercados. Esa persona como que todavía no le ha caído al total el impacto. Pero aquel que vive del clima y que convive con el clima todo el tiempo, sí ya está empezando a cambiar. Pues, Julio, te agradecemos muchísimo tu participación, muy valiosa. Ya eres parte de la casa que está aquí con nosotros. Queremos agradecer en este 5º aniversario también a nuestro director nacional, Héctor Paz Díaz, que nos dio la oportunidad, creyó también en nuestro proyecto, prácticamente nos empujó para que este proyecto caminara ya hace aproximadamente 2 años. A Eric Álvarez también queremos darle un reconocimiento y tenemos una gratitud muy grande con él. En el principio, cuando este proyecto que estaba apenas en pañales aquí en Chiapas y comenzaba a caminar, prácticamente él hacía una transmisión vía remota desde su computadora, tomaba controles acá. A nuestro buen amigo Rafa, que está también por ahí, queremos agradecerle todo el apoyo que nos ha brindado. También por ahí está Eloí, que desde Quintana Roo, que amablemente también nos ha sacado de bomberazo todos estos asuntos técnicos de los cuales hemos ido aprendiendo. Y por supuesto, un reconocimiento a mi amigo y colaborador Jorge Luis Vicente Maldonado, quien se ha tenido que chupar la parte técnica de todo este proyecto, pero gracias a Dios por ahí hemos ido saliendo poco a poco. Queremos agradecer de manera muy especial al proyecto en general de Epicentro Radio, la frecuencia en protección civil, todo este tiempo que nos ha permitido estar en contacto con la población. Nosotros hemos tratado de centralizar los temas o de focalizar los temas de manera regional para que la gente que nos escucha y nos ve pueda saber exactamente qué es lo que está pasando en el tema de gestión de riesgos y protección civil aquí en nuestro estado. Julio, unas palabras para despedirnos. Pues nada, felicidades por su 5º aniversario a nivel Epicentro Grupo Grande y felicidades a Chiapas por su aniversario chiquito, sí, como gracias, los hermanitos. Gracias. Felicidades y gracias, es la 2ª vez que participo, es un proyecto bastante interesante y pues desearles lo mejor, que tengan muchos años y que pues sobre todo la información fluya y se logre el impacto que se busca a través de transmitir estos temas hacia la sociedad. Muchas gracias por haberme tomado en cuenta. George. Bien. Tu micrófono. Creo que se te cerró el micro, Jorge. O ya habías terminado.
Sí, adelante. Le comentaba, pues, extender los agradecimientos, principalmente a Héctor Paz, que ha creído, pues, en este proyecto, lo ha impulsado con todo el esfuerzo y que ha hecho crecer. Nos comentaba que un nuevo país que se suma a estas transmisiones. Así es que agradecerles, por supuesto, a Eric, toda la asesoría que nos ha dado, porque sin esa asesoría, pues, no pudiéramos transmitir, ¿no? A ti, Rafa, adelante. Muchas gracias por todo y adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Rafa. No se despidan, vamos a estar aquí unos minutos. Por favor, Héctor, si me ayudas a proyectar, si eres tan amable. Vamos a proyectarles. Ya saben que hoy es la usanza, ¿no? Ya los papeles ya son cosa prepandémica, ya lo pospandémico es entregar reconocimientos digitales, ¿no? Y la verdad, yo muy agradecido, Jorge Luis, de que siempre estén en esta iniciativa. Sé que no solo son ustedes, sé que hay mucha gente también apoyándolos allá en el estado, y sé también muy bien que es una cara nueva 2 años y más, ¿no? Pero siempre es un modo muy nuevo, muy novedoso de hablar del acontecer allá en Chiapas. Primero vamos a entregar este reconocimiento a Julio César Gómez Alfaro, quien es el invitado por su participación en el 5º aniversario de Centro con el tema Chiapas y el cambio climático. Julio, muchas gracias. Firma Héctor Paz Díaz, Mariano Toshiki Katase y un servidor. Gracias por acompañarnos en este 5º aniversario. Gracias por todo el apoyo que das también a los colegas. Sé que 30 minutos para hablar de todos los efectos del cambio climático en Chiapas es impensable. De verdad es un estado con una relación muy importante con todo lo hidrometeorológico, con todo el tema de aguas, de caudales, y no, media hora es insuficiente. Pero un poquito de lo que tratamos de hacer en Epicentro, 5º aniversario, ante la necesidad de transmitir, a pesar de la pandemia, pues es que veamos todos los epicentros en distintos lados, las distintas perspectivas que hay a lo largo de la República y de otros epicentros en Latinoamérica. Bien lo dice esta frase: los problemas son globales, pero las soluciones son locales. En muchos lados hay inundaciones, pero se resuelven de distinta manera o se gestionan de distintas maneras. En algunos lados existen estas comisiones, estas partes de auxiliares técnicos, y en otros lados no, y a veces cuando lo ves en otro lado dices, mira, no es mala idea, hagamos las gestiones que sean necesarias para que así suceda. También, si me ayudas con el siguiente reconocimiento, Héctor, por favor. Muchas gracias. Y bueno, ahora agradecerle a Jorge Luis y a Jorge Ruiz su participación en Epicentro Chiapas, no solo por la participación en el aniversario, por 2 años y contando de creer en el proyecto, por siempre estar pendientes, por siempre innovar, por siempre hacerlo de una manera muy importante. La verdad es que esta región para mí es no solo emocionalmente muy sensible, en el sentido de que me gusta, la quiero, la aprecio, sino también creo que es sensible en el sentido de los temas de vulnerabilidad en relación a los peligros. Creo que en el país hablar de esta región, en especial de Chiapas, es una obligación, no solo por su vulnerabilidad, sino también por el contrapeso que hacen con el gran esfuerzo que hace su sistema estatal. Jorge Ruiz, también, pues el afectuoso abrazo, amigo, verte recuperado. Es indudable. Gracias. Eso no tiene ninguna medida ni de 5 ni de 2 años, sino mucho más profunda que ello. Y aparte, no solo verte recuperado, sino verte trabajando en lo que deja y en esto. Te agradezco muchísimo, Rafa, Héctor, y a todos los muchachos que hacen posible este proyecto de Epicentro Radio. Vaya un caluroso abrazo a la distancia. Ok. Vamos a hacer un pequeño cambio en el programa. No sé, ahí si Jorge Luis y Jorge Ruiz puedan quedarse un momento, voy a hablar con ustedes. Vamos a alargar un poquito al respecto. Porque, digo, nos gustaría mucho conocer también
¿Por qué no estamos alargando? Porque, bueno, ya saben, esto es en vivo, siempre hay detalles ahí, no le jalen las orejas ni a Héctor ni a Eric, ¿no? No es tema de ellos esta vez. Pero sí me gustaría mucho, Jorge Luis, escuchar tu perspectiva de cómo estamos viviendo esta situación de la pandemia en Tuxtla, cómo la estamos viviendo en cuanto a la parte social, si la gente hizo caso a las medidas, si ya no está haciendo caso. Nosotros acá nos llegan noticias de repente que sorprenden, ¿no? Y yo no sé si de repente es cómo las proyecta la comunidad de periodistas o realmente son así. Ejemplo, nos llegan noticias de conflictos sociales porque algún presidente municipal quiso sanitizar o satanizar, como lo han puesto mal, ¿no? Algunos municipios. Nos llegan noticias de levantamientos sociales en mercados porque no quieren que les tomen la temperatura. O sea, nos sucede aquí en la esquina, ¿eh? Nos pasa todos los días en los supermercados de aquí de la Ciudad de México, pero las noticias más fuertes que nos llegan siempre son de la región sur-sureste en cuanto a conformidad social. No sé ahí, Jorge Luis, si nos puedas comentar algo. Yo creo que hay dos temas aquí que se conjugan de manera muy complicada. Uno es precisamente el cuidado de la salud en estos tiempos de la pandemia del COVID, pero el otro muy importante y que afecta principalmente a la sociedad de Tuxtla es precisamente la económica. O sea, un porcentaje muy alto depende del gobierno, pero el otro porcentaje igual de alto depende del comercio. Y en ese sentido, pues la gente necesita ya, después de que se marcó la cuarentena desde marzo, pues marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 o 6 meses ya vamos, que la gente ya requiere y necesita trabajar. Tú encuentras a mucha gente que nunca paró de trabajar los mercados, precisamente en la zona centro, que aun cuando acordonó la presidencia municipal, pues sí había mucha complicación social con respecto a que la gente quería acceder a la zona centro y por supuesto a abrir sus comercios porque de eso vive la gente. Entonces, y el otro tema complicado es también el de la comunicación, ¿no? Porque si bien es cierto que hay mucha información en medios de comunicación, pues hablamos de que en municipios como San Juan Chamula, como Venustiano Carranza, en donde se ha vertido mucha información no oficial, pues la gente está escuchando de todo, hasta en grupos de WhatsApp se mandan informaciones y correos, en Facebook, en todas las redes sociales, y a veces esta información no es ni oficial ni es científicamente correcta, ¿no? Como el caso, yo les decía, el señor que estaba peleando, que no quería que le pusieran el termómetro en la cabeza porque le iba a matar neuronas, le decía, yo es que sí hubo por WhatsApp un mensaje que decía que no dejaran que se pusieran, que te tomaran la temperatura con esos termómetros en la cabeza. Sí hubo un mensaje de WhatsApp y que incluso replicó gente, doctores que conocen y están metidos en esta dinámica, y que entonces se genera esa falsa información que obliga a la gente a no saber exactamente cómo actuar, ¿no? Si no les damos esa información oficial con esos protocolos realmente establecidos, pues la gente atiende lo que escucha, ¿no? Desafortunadamente, a estas alturas del partido, pues ya las cifras han sido muy alarmantes. El estado de Chiapas es uno de los estados que encabeza esta lista de las situaciones un tanto más alarmantes, pero peor aún, lo que nos llamó mucho la atención era el nivel académico que presentan las personas que han tenido este tipo de problemas. Es un nivel académico bastante bajo. Eso quiere decir que la ignorancia ha superado muchas veces el tema del cuidado y la salud. En el estado de Chiapas, pues como bien lo comentaba Rafa, tenemos gente que ha quemado hospitales, que ha agredido a personal médico, que ha destruido ambulancias. Entonces, estamos hablando de que es gente que tiene un nivel de ignorancia muy, muy grande, porque pues si bien, como ustedes dicen, estamos hablando en temas COVID, hay lugares que ya se quedaron sin hospital. En el caso de Carranza, que es el municipio donde es el gobernador del estado. En otros lugares donde los niveles académicos y es donde están las zonas indígenas más marcadas, ahí es donde ese tipo de información ha llegado. Entonces es importante que se concientice
a estas personas en los daños que están llegando. Y otra de las cosas, como el sureste nos ha pegado mucho el nivel económico, hay gente que tiene toda esa sintomatología, que ya está infectado por el COVID, pero dice, pues o me quedo o salgo a trabajar. Y hay gente en el estado de Chiapas, hemos amanecido con noticias de personas que se quedaron tiradas en la calle por falta de aire. O sea, eso que nosotros veíamos, no, mira lo que está pasando en Ecuador, la gente se está muriendo en la calle, aquí está pasando. Y posiblemente no es, no es noticia nacional, pero nosotros sí amanecemos con esas noticias y seguimos todavía con el tema de gente que se ha quedado muerta afuera de los hospitales porque las 20 camas están abarrotadas. Oye, Jorge, y la perspectiva, digo, yo preguntaría como buscando alternativas. De repente, uno, claro, es la vulnerabilidad por una condición académica, por una condición de cultural, pero sucede a todos los niveles. O sea, hemos tenido condominios de gran prestigio o de un nivel socioeconómico alto acá en la ciudad que agreden a personal de salud o que agreden a personas que dan positivo. Nada más creo que la escala de violencia es distinta, obviamente, por las mismas condiciones sociales, pero al final llenan de cloro las puertas de las personas, que no dejan ingresar a mensajeros que les llevan comida porque está resguardado un positivo, que les exigen que se muden a personal de atención prehospitalaria, colegas nuestros, Héctor no me dejará mentir, que no les quieren lavar la ropa en la tintorería, en la lavandería, porque saben que su uniforme es de paramédico. Es decir, pequeñas situaciones que hacen la vida incómoda. Mi pregunta iría en el sentido de, y a estas comunidades indígenas, ¿cómo se les hace llegar la información para que hablemos el mismo lenguaje, no solo en un sentido de un idioma, un dialecto, sino en el sentido pues, obviamente un WhatsApp, un anuncio en Facebook, para ellos no necesariamente es la información idónea? Mira, desafortunadamente a nivel nacional ha habido mucha desinformación, porque ya no es información, ya es desinformación, que mucha gente pues la toma como válida o verdadera, ¿no? Como es el tema de los termómetros que tienen que aplicarse, como es el caso de si te paras en el tapete, te van a robar el líquido de tus rodillas, y bueno, una serie de cosas que posiblemente a nosotros nos caiga en gracia, ¿eh? Pero créanme que aquí en centros comerciales grandes, en plazas comerciales, ya se comenzó a reabrir también. Hace una semana comenzaron a reabrir, se cambió el semáforo. En el caso de Tuxtla Gutiérrez, ya cambió su semáforo rojo a naranja. Pero ¿qué pasa? Yo he tenido cuidado de preguntar a las personas donde regularmente hay un dispositivo tomando temperatura. Digo, ¿me puede decir, señorita, o señor joven, qué temperatura tuve? Y una persona me dijo, mire, apúrese, pásele porque ahí viene otra persona atrás de usted. O sea, una. Dos, entré por otra puerta al mismo centro comercial donde también había un filtro y había una persona con un termómetro y con unos letreros muy grandes. Pasé y le dije, me formé para poder entrar a ese centro comercial. Me toman la temperatura y le pregunto a la persona que me la toma, oiga, ¿me puede decir, por favor, cuánto marcó mi temperatura? Me dice, permítame, se la voy a tomar nuevamente. Y hace la toma y me dice, no, es que fíjese que casi no se ve, si me espera voy a ir a cambiar las pilas. Nosotros estamos confiados de que estamos entrando a centros comerciales donde existen filtros sanitarios para poder caminar entre ellos, donde hay una persona con un termómetro y no sabemos cuántas gentes con contagio o con síntomas están llegando y nos están dando en la torre, ¿eh? No nos confiemos de que porque existe una persona con un termómetro, pues ya estamos entrando a un lugar seguro. No. Tenemos que adoptar de manera personal y muy estricta esta parte de las medidas sanitarias y se los repito, esto es personal. O sea, podemos hablar de centros comerciales, cadenas que están haciendo y bla, 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 pero pues eso no ha sido suficiente. Y no sé si eso esté pasando en la Ciudad de México. Héctor, ¿qué nos puedes comentar de estas situaciones que se están dando en el centro del país? Pues fíjate que, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Héctor? A los dos Jorges. Rafa, ¿cómo estás? Fíjate que no solamente es tanto el que te tomen la temperatura, a veces es hasta el tipo de termómetro que tienen. A mí me tocó, aquí en la Ciudad de México estamos haciendo mucho protocolos para COVID, y a uno de mis clientes que asesoro, compró un termómetro que no es para tomar la temperatura corporal, sino para otras cuestiones, para revisar la temperatura de tuberías y demás. Entonces, cuando ya le dimos el acceso a la población, pero esto es una falta de desconocimiento y no es culpa de la persona, ¿eh? Claro. Y es algo que cuando tú no estás contratando a alguien para hacerte los protocolos y crees que los del Seguro Social son los protocolos que vas a tomar, que es un gran error, haberlos presentado como protocolos, lo que te pide el Seguro Social. Cuando yo encuentro a mi cliente y me enseña el termómetro, y le digo, oye, ok, y a la gente que ha entrado, ¿cuánto tiene, no? Y lo primero que me enseña la tabla y me dice 33 y 30 grados, le dije, imposible. O sea, una persona es imposible que tenga esa temperatura. Claro. Era ¿no? un zombie, Héctor, el que pasó. Era un zombie, exactamente. Le dije, a ver, entonces, una de dos, tu termómetro está mal calibrado o no es para tomar la temperatura a una persona. Me lo muestra, lo revisamos y lo típico, ¿no? Oye, antes de ocupar tu termómetro, ¿ya leíste el manual? No. Ok, ¿dónde está tu manual? Aquí guardado en la cajita, y cuando te lo muestra, no es un termómetro para tomar medida, la temperatura de las personas. De hecho, hasta en el mismo manual te decía, no lo puedes poner, dirigir hacia un cuerpo, ¿no? Es algo preocupante. Entonces yo creo que es algo que las empresas tienen que estar tomando ahí mucho en cuenta. Bien, Rafa, te dejo los micrófonos. Pues todo eso ha estado sucediendo aquí en nuestro estado de Chiapas. Como les vuelvo a repetir, si ese nivel de desconocimiento, si ese nivel de información es la que tenemos aquí en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas, ¿qué podrías tú pedir, Rafa, si vas a las orillas de San Cristóbal, ya en la zona indígena o lugares donde la población se prende muy rápido? Solo falta que algún poblador o dos personas desestabilicen el resto de la población, y sucede lo que pasó en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, que primero pues la gente se fue sobre la clínica, después sobre las ambulancias. De paso, pasaron a vandalizar una tienda Coppel o Electra, algo así por el estilo, y de una vez le dieron un refilón a la casa de la mamá del gobernador, que tuvo que salirse de ahí, pero de volada. Entonces, estamos hablando de situaciones preocupantes, porque además... Pero no ajenas, Jorge. Déjame comentarte, perdón que te interrumpa, que platicando con la organización de la Cruz Roja y Media Luna Roja en Latinoamérica, o sea, es un patrón repetitivo, o sea, no creamos que son condiciones endémicas o únicamente en Chiapas o únicamente en ese municipio. No, son muchas las agresiones a personal de salud, a personal de atención hospitalaria en el país y en toda Latinoamérica, y me atrevería a decir en otros lados del mundo, pero principalmente se han reflejado aquí y son lamentables, ¿no? Pero son considerables, y ahí nos toca hacer el contrabalance a los demás, ¿no, Jorge? Claro, por supuesto. Nosotros, bueno, aquí en el caso del municipio de Tuxtla Gutiérrez, que está, el área de protección civil está siendo comandada por la maestra Elizabeth Hernández, también miembro del colegio, y establecieron filtros sanitarios en las zonas más concurridas de aquí de Tuxtla Gutiérrez. Y oh, sorpresa, que ahí mismo cayeron varias personas que ya tenían contagio, o sea, y personas que querían accesar a la zona de mercados con temperatura de 38, y bueno, en fin, pero bueno, hay mucho que platicar de esto, pero bueno, yo creo que en otra ocasión ya nos extenderemos con esto, ya que por ahí Héctor me debe un cafecito con azúcar refinada. Cuando gustes, amigo. Muy bien, Jorge Ruiz, colaboradores de Epicentro Chiapas,
Qué gusto saludarlos, qué gusto tenerlos aquí. Muchas gracias por los años de creer en este proyecto y por los que vienen. Quédense para que con nosotros vean, Eric, si estamos listos. Vamos a presentar un video y vamos a seguir con la programación de este maratón. Vamos a presentar un video de felicitación de la arquitecta Miriam Ursúa Venegas, secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, que manda a Epicentro. Jorge, mil gracias como siempre. Eric, adelante, por favor.